Bienvenidos sean todos nuevamente a este canal de YouTube llamado Academia Laboral, donde tocamos temas relacionados con actualidad laboral, legal y jurisprudencial, todo relacionado con el derecho laboral y de la seguridad social. En el video del día de hoy tocaremos algo relacionado con la actualidad legal y haremos referencia a algo que se está debatiendo en la actualidad en el Congreso de la República. Y algo que ha llamado mucho la atención en redes sociales es acerca de la suspensión de la llamada Ley de Garantías. En este video trataré de explicar por qué lo que hasta ahora se conoce acerca de la suspensión de la Ley de Garantías va en contra de lo que establece la Constitución Nacional. La Ley de Garantías Electorales fue creada en el año 2005 mediante la Ley 996 de ese año, la cual establece una serie de prohibiciones a la rama ejecutiva como tal que no pueden realizar determinadas actuaciones antes de los 4 meses de llevarse a cabo las votaciones para elegir presidente y vicepresidente de la República. Actividades que no puede realizar el presidente de turno, así como y también que dentro de esos 4 meses no se puede ingresar a nómina del Estado a más personas. No se podrá contratar en forma directa a personas para que pertenezcan a la rama ejecutiva durante los 4 meses antes de las elecciones a presidente y vicepresidente. Y los empleados públicos también tienen una serie de prohibiciones. Que esa norma que habla sobre los empleados públicos fue la que dicen en redes sociales, fue la que se suspendió. Ese artículo es el 38, que habla sobre los empleados públicos que no pueden realizar cierta clase de actividades antes de los 4 meses para las votaciones para elegir presidente y vicepresidente. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que se debatió y lo que se está generando bastante rechazo en redes sociales es que la suspensión de la Ley de Garantías, que es la Ley 996 del año 2005, se realizó mediante una ley ordinaria que establece el presupuesto general de la Nación para el año 2022. Cuestión que a la luz de la Constitución no se encuentra ajustado como tal. Y la razón son las siguientes. La Ley de Garantías Electorales, que fue creada en la Ley 996 del 2005, vuelvo y reitero, es una ley estatutaria, es decir, de esa que establece el artículo 152 de la Constitución Nacional, y que para que se convierta en ley de la República requiere de un procedimiento especial, y es cual, uno, que se debata en una sola legislatura, es decir, la que se inició el 20 de julio sí, del año anterior al 20 de junio de este año, o en su defecto la que se inicie el 20 de julio del 2021 hasta el 20 de junio del año 2022. En ese periodo de tiempo se tiene que debatir la ley estatutaria, ya sea que se vaya a crear una o que vaya a modificar otra. 2. La votación tiene que ser una de mayoría absoluta, es decir, traducción simultánea, la mitad más uno de los votantes que estén en el Congreso de la República. 3. Antes de convertirse en ley de la República, tiene que pasar por la Corte Constitucional para que le dé el visto bueno, es decir, que la Corte Constitucional debe sacar una sentencia determinando si el proyecto de ley estatutaria se encuentra ajustado con la Constitución Nacional. Si le encuentra acorde con lo que establece la Constitución Nacional, se lo envía al presidente de la República para que éste lo sancione. ¿Qué es sancionar la ley? Que el presidente estampe su firma para que se convierta en ley de la República y aparezca publicado en el diario oficial. Ahora, si en el caso contrario, si la Corte encuentra que el proyecto de ley va en contra de lo que establece la Constitución Nacional, lo declara inexequible, es decir, no va a entrar en vigencia porque va en contra de la Constitución y lo manda a archivar. Ese es el proyecto, eso es lo que se tiene que hacer en todas las leyes estatutarias. Ahora, hay que aclarar algo. Nunca una ley ordinaria va a modificar
una ley estatutaria. Ley estatutaria modifica ley estatutaria. Dicho lo anterior, hay que decir que la ley del presupuesto general de la nación es una ley ordinaria. Esas que no requieren revisión previa por parte de la Corte Constitucional. El Congreso la aprueba por la mayoría que establece la Constitución Nacional, se le envían al presidente de la República para que dentro del término que establece la ley, la examine y le dé el visto bueno, la firme y sea ley de la República. Pero como dijimos hace unos segundos, ley ordinaria no modifica ley estatutaria. Así que al momento de que la ley del presupuesto general de la nación se convierta en ley de la República, aparezca en el diario oficial, al día siguiente tendrá un cúmulo de demandas presentadas ante la Corte Constitucional tratando de tumbar el artículo que suspende la ley de garantías electorales. Pero no es toda la ley de garantías electorales, para que no crean que es toda la ley, sino simplemente un articulito, que es el artículo 38, que habla sobre las prohibiciones a los empleados públicos. Ese es el artículo que suspende. Por eso varios ministros han dicho que no suspende la ley de garantías, porque obviamente no la suspenden todas, sino solamente el articulito que habla sobre las prohibiciones a los empleados públicos. Ese es el articulito que se suspende. Pero ese articulito habría que ver, y cuando la Corte decida las innumerables demandas que se presentarán en su debido momento para tumbar ese artículo, determinará si ese artículo es de carácter ordinario o de carácter estatutario. Porque si la Corte Constitucional decide, aquí lo estoy anunciando, si decide que el artículo 38, que establece prohibiciones a los empleados públicos mientras esté en vigencia la ley de garantía, es decir, 4 meses antes, una serie de prohibiciones, si la Corte decide que ese articulito es de carácter ordinario, bien puede ser modificado por una ley ordinaria y lo encontrará ajustado a la Constitución y el artículo seguirá vigente. Pero si la Corte Constitucional dice que ese artículo hace parte de aquellas situaciones que deben ser reglamentadas mediante una ley estatutaria, entonces lo tumbará porque no se hizo conforme al procedimiento establecido en la Constitución para modificar una ley estatutaria. Y por último, para terminar este video acerca de la ley de garantías electorales, hay que decir que hay personas que han expuesto varios argumentos bastante interesantes en redes sociales, en entrevistas en emisoras radiales, acerca de por qué están de acuerdo en la suspensión o modificación de varios articulitos de la ley de garantías electorales, la ley 996 del 2005. Son 3 los principales. Uno, que las circunstancias han cambiado. O sea, como el motivo principal, las circunstancias cambiaron. ¿A qué se refieren con eso? Uno, que en esa época existía la reelección presidencial. Al día de hoy no existe la reelección presidencial. Tienen razón, en el año 2005 estaba vigente la reelección presidencial que se había hecho un año antes, año 2004, para beneficiar al entonces presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez. Reelección presidencial que se eliminó en el año 2015 en la mal llamada reforma al equilibrio de poderes mediante el acto legislativo 02 del año 2015, justo después de que el presidente Juan Manuel Santos se hiciera a cargo, fuese reelegido presidente. Ya, entonces las circunstancias cambiaron, no hay razón de que por pedir al presidente de la República que ejerza ciertas actividades para antes de los 4 meses de las elecciones del nuevo presidente y vicepresidente de la República. El segundo argumento que dicen que también por las circunstancias cambiaron es que en el 2005 no existía ninguna pandemia, no estábamos en estado de excepción. Al día de hoy sí estamos en estado de excepción, hay una grave crisis económica, hay poco fuente de empleo. Entonces dicen, bueno, como estamos en crisis económica, vamos a suspender la ley de garantía para generar ingresos.
para generar empleo. Claro, lo que hacen con eso es que como la ley le impide que en los 4 meses antes a la elección de presidente y vicepresidente no puedan contratar gente en forma directa, no pueden incluir personal a la rama ejecutiva, a la nómina de la rama ejecutiva, y el empleado público no puede hacer ciertas actividades, lo que van a hacer es, antes de la elección presidencial, que es en mayo, desde octubre hasta enero, van a hacer de cuánta cosa para meter un montón de gente para beneficiar al candidato de su preferencia. Y el tercer argumento, ahora se me fue la paloma, el tercer argumento, así se me fue la paloma con el tercer argumento acerca de la reelección presidencial. A ver. Ahora se me olvidó. Ah, ya me acordé. El tema de los pliegos tipo. El tema de los pliegos tipo, que dicen también que en el año 2005 no existía ninguna ley que hablara sobre los pliegos tipo para la contratación pública, y que al día de hoy sí existen, que eso va a impedir que exista actos de corrupción antes de los 4 meses de las elecciones a presidente. Bueno, hay que decir algo, que en el contrato que hizo que la ministra de las telecomunicaciones renunciara, que produjo que le crearan un verbo que no existe en la RAE, ya existían los pliegos tipos para los contratos públicos de la administración pública con base en la ley 80 de 1993. Así que eso no va a impedir que la corrupción meta su mano ahí. Además, hay que tener en cuenta que la ley de garantía electorales señala que no se puede contratar en forma directa. La contratación directa durante los 4 meses antes. 4 meses antes. Entonces, para la contratación directa hay un pliego tipo. Pero lastimosamente vimos en Colombia, y cuando se habla de contratación directa es que le escogen a dedo. Entonces se imaginarán la cantidad de corrupción que se hará en Colombia antes de los 4 meses para las elecciones de presidente y vicepresidente. Y un último argumento que por ahí he leído en redes sociales es que la Contraloría va a hacer una actividad previa para evitar actos de corrupción. Eso con base en una reforma que se hizo en el año 2020, donde se reformó el artículo de la Contraloría, donde le dieron más dientes, eso es lo que se ha publicado, más dientes. Entonces la Contraloría va a hacer un control previo para que no vaya a haber corrupción, porque el Contralor es un tipo fenomenal, y no lo pongo en duda. Ya, pero, a ver, vivimos en Colombia, echa la ley, echa la trampa. A ver, actos de corrupción. Como dijo un filósofo de la contratación pública que hoy está condenado, la corrupción es inherente al ser humano. Entonces, eliminar o suspender o modificar el término que utilice de la ley de garantías electorales, donde le prohíben al presidente, a los empleados públicos, realizar cierta clase de actividades, y donde le prohíben contratar e incluir a nuevas personas en la nómina del Estado de la rama ejecutiva, eso no va a generar más empleo, no va a reactivar la economía, va a generar más corrupción, más compra de votos. Y para terminar, porque esta ley de garantías, que ahora muchos la defienden, nunca sirvió para nada. Nunca ha servido para nada, porque la compra de votos sigue existiendo antes, durante y después de la ley de garantías. Antes, durante y después de los 4 meses que establece la ley. Aquí esos términos no se cumplen, menos si se trata de empleados para beneficiar a cierto candidato presidencial de su preferencia. Así que hasta aquí dejamos este video. Cualquier tipo de observación, crítica, sugerencia, comentario, lo que quieran hacerlo, háganlo en la caja de comentarios donde se vea publicado este video. Así que lo dejamos y hasta la próxima.